Vamos a leer el versículo 8. Y por respeto a la palabra, todos puestos en pie, todos los que puedan, ¿verdad?, hacerlo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a leer la escritura. Ya después pueden sentarse. Dice: y poderoso es Dios. Vamos a decirlo todos fuertes. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora lo voy a leer en la NTV. Dice, fíjense, este mismo texto, pero en la NTV. Pues ahí está, miren. Y Dios proveerá con generosidad. ¿Qué va a hacer Dios? Va a proveer, ¿verdad? Dice, con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir. ¿Con quién? Con otros. Wow. Así que este tema lo hemos titulado de la escasez a la sobreabundancia, o a la abundancia, ¿verdad? Así que, ¿cuántos están listos para aprender acerca de esto? ¿Amén? ¿Sí quieren o no quieren? Bueno, entonces pueden sentarse. Nada más vamos a leer este texto de inicio. Y entonces vamos a comenzar de la escasez a la sobreabundancia. ¿Cómo llegar de esa parte? Ahora, nosotros hemos, Dios ha puesto en mi corazón a través de este texto que hay 3 estados en los cuales nosotros podemos estar. Hay 3 estados en el que nosotros podemos estar. Uno es la escasez. Y conmigo, escasez. El otro es lo suficiente. Y el tercer estado es la sobreabundancia. Son los 3 estados en los que nosotros podemos estar. Entonces es escasez, di conmigo, escasez, suficiente y sobreabundancia. Aquí en este pasaje de 2 de Corintios 8, en estos 2 textos, en las 2 versiones podemos ver esta parte. En la Reina Valera dice que Dios quiere que tú siempre tengas ¿lo qué? ¿Lo qué? Suficiente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú tengas siempre Los de este lado no me ayudan, me voy a ir de este lado. Dios quiere que tengamos lo que están ganando, yo no sé, lo suficiente. Ahora, y dice ahí en la otra versión NTV que de lo suficiente Dios puede hacer que de lo suficiente tú tengas algo que sobreabunde, o que sobre, dice en esta versión, me gusta porque dice que sobre. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de que sobre? ¿Que te lo quedes tú? No. La intención es que nosotros podamos compartir con aquellos que no lo tienen, ¿verdad? Entonces, para compartir con otros es la intención de Dios que nosotros lleguemos a ese estado de sobreabundancia, o que haya abundancia, ¿verdad?, en nuestra vida. Pablo también lo maneja. Si nosotros vemos el contexto de todo este capítulo, él está explicando que la intención de Dios es que Dios quiere bendecirnos, que abunde en nosotros, o sobreabunde en nosotros, para que nosotros pudiéramos dar con generosidad o con liberalidad. En la Reina Valera, con liberalidad, y en otras versiones manejan la palabra generosidad. Entonces, cuando nosotros queremos compartir, o Dios quiere bendecir al mundo, dije Dios quiere bendecir al mundo,
Entonces lo va a hacer a través de nosotros. Cuando Dios nos bendice, hay sobreabundancia, y con esa sobreabundancia Él puede bendecir a todas las naciones. Ahora sí, esto lo podemos ver en la vida de Abraham. Dice, te bendeciré, ¿verdad? Serás bendición a las naciones. ¿Y qué hace Dios? Lo enriquece. Enriquece a Abraham para que él pueda hacer bendición en donde quiera que él estuviera, ¿verdad? Entonces vamos a ir entendiendo estas, la siguiente diapositiva, por favor. Estas tres estaciones, podemos estar en cualquiera de estas tres estaciones en diferentes etapas de nuestra vida, ¿verdad? Hay propósitos, no podemos entrar en mucho detalle, pero les voy a explicar. Estas tres estaciones son escasez, que es cuando tengo menos de lo suficiente. Cuando yo tengo menos de lo suficiente, entonces yo estoy en escasez. Porque lo suficiente es lo que tú necesitas para que tú puedas cumplir, ¿verdad? Ahí lo suficiente es cuando no te hace falta nada, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto quiere decir que nosotros, todo lo que Dios te va a dar es lo suficiente. Di conmigo, suficiente. Ahí lo dice, si no dice 2 de Corintios, dice versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Di conmigo, suficiente. Así que siempre vas a tener, y ahí dice siempre vas a tener lo suficiente. Y el tercer estado es la sobreabundancia. La sobreabundancia es cuando sobra y abunda para compartir con otros. Estos son los tres estados. ¿En cuál estás tú? ¿Menos de lo suficiente? ¿En lo suficiente o en lo sobreabundante? A ver, ¿tú en cuál estado estás? Vamos a poner tres ejemplos de estos tres estados, ¿verdad? Lo vamos a hacer con la fe, lo vamos a hacer con la gente y lo vamos a hacer con los recursos, ¿verdad? Los recursos que nosotros podemos tener. Entonces, esto aplica para cualquier cosa en nuestra vida, ¿verdad? Puedo tener escasez, puedo tener lo suficiente o puedo tener lo sobreabundante. Entonces, vamos a poner el ejemplo de la fe. ¿De acuerdo? Dios quiere darte suficiente fe, ¿sí o no? Dios quiere darte la suficiente fe. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiere darte la suficiente fe? ¿Para qué quiere darte la suficiente fe? Entonces Dios viene y te dice, le dice a Josué, quiero que vayas y repartas la tierra, ¿verdad? Te vas a encontrar con unas personas un poquito más altitas que tú, unos 1.5 metros más altos que tú, cualquier cosa, ¿verdad? Te vas a encontrar con ciudades amuralladas en donde cabe, la muralla es del tamaño de un carro de caballo. Te vas a encontrar con pueblos más poderosos que tienen más experiencia en guerra que tú. Pero no te preocupes, tú los vas a vencer. Y entonces Josué, ¿qué necesita? La fe suficiente para poder derrotar gigantes,
derrotar, destruir muros y conquistar a pueblos más poderosos. Necesita la fe suficiente. Pero si esa fe no es suficiente, entonces ¿qué tendríamos? Tendremos una fe que escasa. Si nosotros tenemos fe escasa, ¿podemos cumplir con lo que Dios nos pidió? No. Entonces yo necesito fe suficiente, y vamos a ver que cuando yo tengo fe suficiente, mi trabajo es hacer que esa fe suficiente que Dios me dio, yo la empiece a trabajar para que esa fe crezca y sobreabunde. No es la intención de Dios darnos la sobreabundancia. Dios siempre te va a dar lo suficiente, y con eso suficiente tú tienes que crear la sobreabundancia. Lo voy a volver a decir. El peor estado es la escasez, porque eso no es la voluntad de Dios. Dios no trabaja con la escasez. Eso es del diablo. Dios quiere que tú disminuyas, que tú seas cola y no cabeza, que tú estés atrás y no adelante. Él quiere que tú estés derrotado y que no tengas fe. Es más, Él quiere que Él pone en el corazón, o endurece el corazón del hombre para que sea incrédulo. ¿Por qué es incrédulo? Porque la fe, dice en 1 de Juan, que es lo que vence al mundo. Para que tú tengas victoria, tú necesitas fe. No puedes vencer a menos de que tengas fe. Si el diablo logra que tú seas un incrédulo o que no creas, entonces es muy probable que tú estés en un estado de derrota y en un estado de escasez de fe. Entonces, lo que Dios quiere, Dios no trabaja con ese tipo de escasez de fe, o con las personas cuando no tienen fe, porque el reino de Dios es a base de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo el reino es a través de la fe. Y ahora, entonces, si Dios nos pide hacer algo, necesitamos la fe suficiente para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo. Pero si no tengo la fe suficiente, entonces voy a caer en un estado de escasez de fe, y en ese estado Dios no puede trabajar conmigo. Y entonces tenemos pasajes en donde, por ejemplo, Mateo 6:30, Jesús reprende a sus discípulos por preocuparse excesivamente de las cosas, ¿verdad? Le dice: ¿por qué no se tienen que preocupar por lo que han de comer, por lo que han de vestir? Y entonces les dice en Mateo 6:30, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Luego en Mateo 8:26, después de calmar una tormenta en el mar de Galilea, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿por qué tienes miedo? Y les vuelve a decir: hombres de poca. Mateo 14:31, cuando Pedro duda y comienza a hundirse mientras camina, ¿verdad? Se baja de la barca y empieza a caminar en el agua, se empieza a hundir, y entonces Jesús lo reprende y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 16:8, después de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Ya van otra vez en la barca y está hablando del pan, del pan de los fariseos, y hablando de la levadura de ellos, y entonces se empiezan a decir uno a otro: ay, es que nos está regañando porque no trajimos pan. Y nuevamente los vuelve a reprender Jesús a sus discípulos por no entender el significado del milagro de la multiplicación de los panes, y les vuelve a decir: hombres de poca fe, ¿por qué pensáis que es por la falta de pan? 4 veces en el libro de Mateo Jesús reprende a sus discípulos por tener poca fe. A nosotros, como cuántas veces nos regañaría Dios. A los discípulos que eran sus discípulos, por lo menos 4 veces en el libro de Mateo se menciona que los reprendió por ser hombres de poca fe. Ahora el pobre de Pedro lo regaña. Él fue el único que se salió de la barca y se empieza a hundir, y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Si él es hombre de poca fe, imagínense los que se quedaron en el barco. No, pues imagínense cómo les fue. Ahora, entonces Dios no puede trabajar con
la fe escasa. Si se dan cuenta, Dios cuando nos pide hacer algo necesitamos la fe suficiente. Di conmigo, la fe suficiente. Porque si tengo menos de eso, no puedo lograr lo que Dios me pidió. Y todos los que nosotros estamos aquí, yo creo que queremos hacer lo que Dios nos está pidiendo. Entonces no podemos tener menos fe de la suficiente. Amén. Yo no sé lo que Dios te ha pedido, pero necesitas la suficiente fe para poder lograrlo. Y entonces encontramos en otras ocasiones que Jesús, por ejemplo en Mateo 9:22, Mateo 9:22 dice: pero Jesús volviéndose y mirándola dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Lucas 7:50 le dice a otra persona, y él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Lucas 8:48 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. A Bartimeo le dijo: tu fe te ha salvado. Es decir, ellos lograron tener la suficiente fe para alcanzar su milagro. La pregunta es: ¿por qué no he alcanzado mi milagro? Ha de ser porque no tienes la suficiente fe para alcanzar tu milagro. A lo mejor estás menos de lo suficiente y por eso no puedes alcanzar el milagro que tú estás pidiendo, lo que tú estás pidiéndole a Dios. Pero cuando tú tienes una fe y la haces crecer, porque la fe se hace crecer. Ahora, la pregunta, bueno, antes de ir, ¿cómo habrá alguien que no tenga fe? No quieren contestar. Dice Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Conforme a la medida de la fe. Así que la fe tiene ¿qué? Tiene medidas. Versículo 3 de ese mismo capítulo dice: por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que ha de tener, sino que piense de él con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada. Entonces, todos los de aquí son creyentes. Levante la mano, ¿quién es creyente? Levante la mano, ¿quién es creyente? Ok. Todos hemos recibido entonces una medida de. Entonces no puedes decir: es que no tengo fe. No puedo decir no tengo fe, porque si tienes. Todos tenemos fe, ¿sí o no? Sí tenemos fe. Ahora, tenemos una medida de fe que no es suficiente. Eso es diferente. A lo mejor no tienes la suficiente fe para creer algo, pero sí tienes fe. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, Dios ya te repartió fe, ya tienes fe, pero ahora tú tienes que ir haciendo crecer la fe. ¿Cómo se hace crecer la fe? ¿Mande? Conforme a lo que vas creyendo, ok. Experiencia. Romanos nos dice también la forma en la que nosotros crecemos en fe. ¿Alguien sabe?
¿Mm? Por las obras, ok. Muy bien, obras, experiencia. ¿Será que así se aumente la fe? Leyendo la palabra, Romanos 10:17. A ver, Romanos 10:17. Alguien que lo lea fuerte, 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 fuerte. Allá en casa pueden también escribir, a ver si saben. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo yo aumento mi fe? ¿Escuchando qué? La palabra de Dios, pero no cualquier palabra de Dios. En ese texto es el rema de Dios. El rema de Dios. Lo mismo que cuando Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, traducción del griego rema, de todo rema que sale de la boca de Dios. Es decir, que mi fe crece cuando el rema de Dios viene a mi vida. No es simplemente leer la Biblia, sino cuando Dios me habla a través de la Biblia. Amén. Cuando Él me habla a través de la Biblia, mi fe Así que si tú no tienes suficiente fe, es porque no estás oyendo la voz de Dios. Así de fácil. Si tú no oyes la voz de Dios o no has aprendido a oír la voz de Dios, entonces estamos en verdaderos problemas. Houston, tenemos un problema en Luz a las Naciones cuando tú no sabes escuchar la voz de Dios. Y yo puedo llegar y preguntarles: a ver, ¿qué te dijo Dios esta semana? Y cuando pones todas las vocales en tu boca, sé que no has orado y que no has leído la Biblia, y que si no has leído la Biblia, pues menos Dios te va a poder hablar, ¿verdad? En tu corazón. Hay gente que cree oír la voz de Dios y nunca lee la Biblia, pero tiene sueños, tiene revelaciones. Dios le habla en el baño y es que Dios me dijo, Dios me habló, y no leen ni su Biblia. Y a veces no sé si me están cuenteando, me están contando un chiste o no sé. Pero la única manera en que la fe crece es cuando yo he aprendido a escuchar el rema de Dios. Y la única manera en que un rema viene al corazón es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma, mis amados hermanos. Hasta encontrar, Jesús encontró. Ya hablamos de la fe escasa, de la fe suficiente, pero también Jesús se encontró con una persona en Mateo 15:28 que le dice a la mujer cananea. ¿Se acuerdan de la sirofenicia? Ni siquiera era judía, ni siquiera israelita, era sirofenicia. Cuando le insiste a que sane a su hija, y entonces le dice, fíjense, alaba a esta mujer por su insistencia y le dice: grande es tu fe. ¿Cómo es su fe? Grande es su fe. Y no solamente eso, sino se encuentra en Mateo 8:10 a un centurión que le dice: no he visto, le dice, y le dijo a los que le seguían: os aseguro que no he encontrado en Israel a nadie con una fe como la de este hombre. Los únicos que tuvieron una fe no solamente suficiente, sino una fe sobreabundante, fueron personas que no eran judías. Fue tremendo. Y yo he encontrado personas que no han conocido a Jesús, que creen más en la palabra que tú. Es más, he conocido empresarios, fíjense, he conocido empresarios que a ti te duele, mire, dar el diezmo y la ofrenda, pero he conocido empresarios
que dan más de su diezmo y ofrenda a instituciones de caridad, y se cumple el principio de la siembra y de la cosecha, y Dios les bendice más y no son ni creyentes. ¿Qué dije? ¿Que no son qué? Tienen más fe que tú, que se supone que tú eres creyente y que crees toda la palabra de Dios y que no pones en práctica lo que la Biblia dice. Hay más gente allá afuera que cree, tiene más fe, ¿verdad?, en brujos que lo que tú tienes en Jesucristo. Van a los brujos, le pagan a los brujos para ser sanados, para que cambien, para hacerle el amarre no sé a quién, y le pagan un dineral allá porque creen en esas cosas. Y tú que tienes la verdad a Jesucristo no crees, no tienes esa fe. Tienes escasa fe, ni siquiera llegamos a lo suficiente, y ya ni hablemos de la sobreabundancia de la fe. Necesitamos una fe sobreabundante como la de Noé, que necesitó 100 años para construir un arca con una sola palabra de que iba a haber un diluvio que él no sabía ni lo que era llover. Necesitamos una fe como la de Abraham, de salir de su tierra y de su parentela para una tierra en donde no conocía, por alguien, porque Dios le dijo que tenía que irse. Necesitamos una fe como la de Abel, que ofreció un mejor sacrificio. Necesitamos una fe como la de Gedeón, como la de David, como la de Josué, como la de ellos, que lograron hacer cosas extraordinarias porque creyeron algo que Dios les dijo. Necesitamos alguien que se atreva a creerle a Dios. La siguiente, por favor, diapositiva. Vamos a entrar en cada una. Escasez. ¿Por qué hay escasez de fe? ¿O por qué hay escasez de fe, de crecimiento, o escasez de cualquier cosa que tú me digas espiritual, o inclusive de recursos económicos? ¿Por qué hay escasez en la iglesia? Porque no le hemos creído, o hay una escasez de personas que han aprendido a escuchar la palabra de Dios. Hay escasez de personas que verdaderamente escuchan la voz de Dios. Es tan fácil, hay tantas personas hoy en día que dicen: es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que Dios es que Dios es mi cuate, y piensa igual que yo. Es bien raro, pero piensa igual que yo, Jesús. Pues claro, habla igual que tú, piensa igual que tú, porque no es Dios, eres tú. Porque Dios no le habla a cualquier persona. Mira, en 1 Samuel 3:1 en la NTV, ¿qué dice? ¿Sí lo tienen ahí? En la 1 Samuel 3, versículo 1, pero en la NTV, ¿lo tienen? No había, ¿qué dice? Que la palabra ¿qué? Escaseaba. ¿La palabra qué? Escaseaba. A ver, aquí lo tengo. Ahora en la NTV dice: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudándole. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos, muy escasos. Y las visiones eran poco comunes. Wow, este versículo es tremendo. ¿Cómo llega el pueblo o la vida de una persona a tener escasos mensajes de Dios, o que no sea el común denominador o lo común en tu vida que Dios te hable?
Si yo te preguntara, ¿Dios te ha hablado? Bueno, sí, a veces me habla. ¿A veces? Sí, a veces, como que de vez en cuando. Wow, ¿cómo hemos logrado hacer que los mensajes de Dios sean escasos o que no sea lo común, sino que sea fuera de lo común? Que de repente llegue un día y de repente llega el pastor, por primera vez hace mucho tiempo Dios me ha hablado. Yo digo, wow, qué bueno, pero hace mucho tiempo. O sea, ¿no es común en tu vida que Dios te hable? Eso es tremendo. Y por eso la iglesia está como está. Porque no es común que Dios te hable. ¿Y por qué llegó a esa crisis? Ese pueblo en ese momento está hablando Dios y dice, esta es la razón por la cual el pueblo de Dios llega a una crisis espiritual, porque no han recibido mis mensajes. Wow. Y hay tres cosas, miren lo que dice ahí. Dice el versículo 3, una noche Elí, que estaba en la NTV, lo voy a seguir leyendo, en el versículo 2, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca ¿de quién? ¿Cerca de quién? De Dios, cerca de Dios. Cuando tú estás cerca es más fácil que tú puedas escuchar los mensajes de Dios. ¿Sí o no? Cuando tú estás acostado y estás lejos de Dios, es más difícil que tú puedas escuchar la voz de Dios. Lo que está diciendo, ¿por qué escuchó la voz de Dios Samuel? Porque estaba acostado cerca ¿de quién? De Dios. ¿Tú dónde estás? ¿Estás cerca o estás lejos? Si estás lejos es muy probable que no estés escuchando nada de Dios. Pero si estás cerca de Dios es muy probable que puedas escuchar la voz de Dios. Lo segundo que vemos ahí, notamos, es que estaba prendida la lámpara. La Biblia dice en el Salmo 119, 130, Salmo 119, 130, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nada más déjenme checar si es Salmo 119, no es 130, pero dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Bueno, también quedó, gloria a Dios, revelación del cielo, ¿verdad? ¿Qué hace la lámpara o quién es la lámpara? Es la palabra de Dios. Pablo decía en Efesios capítulo 1 versículo 17: oro para que, dice, sean iluminados vuestro entendimiento. Decía, sea iluminado vuestro entendimiento. ¿Cuánto necesitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro camino y nos ilumine? Porque la palabra de Dios es lo que hace que Él es donde a través de esa nos habla. Entonces, ¿por qué hay escasez de la palabra? Porque la lámpara está apagada en nosotros. Porque no le hemos dicho, ¿verdad? Más adelante dice, él no entendía lo que estaba pasando, así que 2 veces viene esa voz y no sabía, va con Samuel y entonces le dice: ya sé quién te está hablando. La próxima vez que escuches la voz de Dios, tienes que decir algo. En el versículo 10 dice: el Señor vino y llamó de igual manera como antes a Samuel, y Samuel respondió: habla que tu siervo. Muy fácil
tener la disposición de escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabes por qué a veces no queremos escuchar o no le decimos habla porque aquí tu siervo escucha? Esa disposición de querer escuchar la voz de Dios, porque tenemos miedo a que Dios nos pida hacer lo que no queremos hacer. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Alguien ya ven, en las misiones vienen y dicen, no, es que tú tienes que ir a otros países. Y entonces yo decía, sí, Señor, heme aquí, envíalo a Él, ¿verdad? Porque en mi mente cuando yo estaba joven decía, ¿qué tal si Dios me pide que vaya a China? Y entonces yo decía, no, mejor no digo esa oración, porque ¿qué tal si me manda a China? No sé si me explico. Hay veces que nosotros oramos, Señor, no queremos, más bien no queremos orar, Señor, háblame, aquí tu siervo escucha, porque estamos temiendo que Dios nos pida que hagamos o dejemos, ¿verdad? Sabemos que hay cosas y decimos, no, pero ¿qué tal si me pide que no haga esto? O me pide que haga esto y no estoy dispuesto a hacerlo. Y no estamos en esa disposición, y por eso no le decimos, hey, habla que tu siervo oye. Siervo, el siervo siempre obedece. ¿El siervo qué? ¿Siempre qué? Habla que tu siervo escucha. Si el siervo escucha es porque cuando el amo le dice algo, ¿qué va a hacer él? Pues va a obedecer. Pero hay gente que no le dice, hey, aquí yo estoy escuchando, obedeciendo, porque no está dispuesto a obedecer, ¿verdad? Mejor no oro, ¿qué tal si me pide que diezme? Mejor no oro, porque ¿qué tal si dice que evangelice o que me meta a la iglesia de masa de lleno? Mejor no oro, ¿verdad? Mejor no le digo eso. ¿Me están entendiendo? Entonces, si escasea la palabra, escasea la fe. Número 2, mentalidad escasa o limitada. Mentalidad escasa o limitada. Deuteronomio 1, 27 y 28. Dice, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a leer rápido estos dos textos. Deuteronomio 1:27, Dios les dice, vayan a la tierra prometida. Wow. Y todos, sí, vamos a entrar a la tierra prometida. Y entonces mandan, pero dice, pero vamos a mandar unos espías. Bueno, mandan unos espías. Y vienen los espías y dice, está muy buena la cosa, está la buena la tierra, miren los frutos, aquí están los frutos, pero cuando decimos pero, ya se acabó. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijeron? Versículo 27, y murmuraron en contra, ¿verdad? Dice, en vuestras tiendas. Porque a veces no lo hacemos, la murmuración no lo hacemos enfrente de todos. A veces lo hacemos en nuestra casa, cuando estamos comiendo después del domingo. Ay, ¿te fijaste cómo el pastor dijo esto y el pastor dijo aquello? Y ahí empieza la comidilla, ¿verdad? Así merito, así igualito, ¿verdad? Se fueron a sus tiendas y empezaron a murmurar del Señor. Y empezaron a decirle de cosas y empezaron a decir, y murmuraron en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de esta tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anak, que eran los gigantes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando mi mentalidad es más pequeña que mis problemas, hay un problema. Dije, cuando mi mentalidad es más pequeña que mis problemas, tengo un problema. Veo gigantes más grandes, veo murallas más grandes y veo a personas más grandes. Dice que eran más altos. O sea, los veían más altos, murallas altas, todo era más alto. Cuando tus problemas son más altos que tú, hay una mentalidad, hay un problema en tu mentalidad, y entonces vas a murmurar de Dios, porque Dios te va a pedir avanza, y tú vas a decir, hey, me están mandando al matadero,
porque entonces ¿quién me va a ayudar? Pues yo te estoy mandando, yo te voy a cuidar, ¿sí o no? Números 13:31, mira lo que dice la Biblia. Números 13:31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir. Hay dos cosas, escucha bien, dos cosas que nosotros hacemos que nos hacen ver que nosotros tenemos una mentalidad escasa. Número uno, la palabra no puedo. Dije la palabra no puedo. Cuando tú dices no puedo, tu mentalidad es escasa. Y cuando tú murmuras de Dios en lo oculto, tienes una mentalidad, ¿qué? Pequeña. Nos vamos a ir a la tercera, falta de agua. Bueno, el agua que representa la palabra de Dios, pero también al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Jueces capítulo 15, no lo vamos a leer, nada más les voy a contar la historia rápido, pero ahí tienen los pasajes para que los anoten. Jueces 15, 18 y 19 cuentan la historia de Sansón, que empezó a matar, ya llevaba como 1000 y de repente, ¿verdad?, da una gran victoria, pero quedó tan cansado porque tenía tanta sed y empezó a buscar agua. Y entonces clamó Sansón en ese momento y dices: wow, he dado una gran libertad a tu pueblo y ahora resulta que me voy a morir de sed en este desierto. Y entonces dice la Biblia que Dios le hace brotar una fuente en ese momento de agua, y en ese momento toma de esa agua y se salva Sansón. A veces nosotros nos estamos muriendo de sed espiritual y por eso tenemos escasa fe. El Espíritu Santo no se mueve. Hay personas que ya no, miren, yo he visto tantos milagros del Señor, he visto tantas cosas. Y junto con otras personas hemos visto los mismos milagros. Y hoy esas mismas personas que vieron los mismos milagros y vimos los mismos milagros, hoy en día ya no creen. Es más, no creen ni en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en hablar en lenguas, no creen en muchas cosas del movimiento del Espíritu Santo, cuando en su tiempo lo disfrutaron, lo vieron milagros, pero hoy están tan secos que inclusive dudan del bautismo del Espíritu Santo. Y es increíble que una persona pueda morir espiritualmente y no ser lleno del Espíritu Santo. Segunda de Reyes 3, es capítulo 3, ahí se me faltó ahí un 3 del 16 al 24. Tres ejércitos iban, inclusive Josafat y creo que era Acaz, el otro rey, iban a pelear contra Amón, con las amonitas. Y entonces pasan por un desierto, 7 días en el desierto y sin agua, los animales muertos de sed, el ejército muerto de sed. Y entonces dicen: cuando lleguemos con los amonitas nos van a hacer trizas porque el pueblo está sediento. Y entonces dice alguien: no hay un profeta que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y por ahí alguien: bueno, pues sí, ahí está Eliseo, que era el servidor de Elías, si le sirve de algo. Dice: pues cómo no, es Eliseo. Y entonces van y le buscan, y Eliseo le dice al rey de Israel: mira, a ti no te quiero ni ver, y si no fuera por Josafat, que era de Judá, a ti, mira, ni te... A ver, Josafat, ¿qué necesitan? Pues necesitamos ver la solución, el pueblo, necesitamos agua, ¿qué hacemos? Y entonces el profeta: tráiganme un músico. Empezó a tocar el músico, ¿verdad? La atmósfera cambió y empieza a profetizar Eliseo. Dice así el Señor: caben pozos en toda esta región, en todo esto. Y dice: de aquí a mañana, a la hora del sacrificio, todo esto se llenará de agua. Wow, la palabra profética actuando.
y entonces se llena todo de agua. Y ahí, ¿verdad? No había agua, pero en un momento se llena todos esos pozos que cavaron toda la noche de agua y empiezan a tomar. Pero la Biblia dice que ni siquiera tuvieron que pelear. Dios peleó por ellos. Bueno, conocen la historia, ¿verdad? Ahora, cuando no hay agua, cuando tienes una mente limitada o hay escasez de la palabra en tu vida, pues obviamente vas a tener muy poca fe. Ni siquiera lo suficiente, vas a tener poca fe para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, yo digo, Dios quiere hacer cosas con Luz a las Naciones. ¿Cuántos lo creen? Bueno, entonces no podemos tener escasa palabra. No podemos tener una mentalidad corta. Y tampoco podemos dejar que el Espíritu Santo, dejarlo ahí, el Espíritu Santo guardado por allá. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos llene y se mueva en este lugar. Porque si no hacemos esas tres cosas, vamos a tener escasez de fe en este lugar. Y no vamos a alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido. ¿Alguien está aprendiendo algo el día de hoy? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ir de la escasez. Dios no quiere que nosotros estemos en escasez. Ahora Dios quiere que nosotros estemos en la suficiencia. ¿Cómo lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Quiero que vayas conmigo rápido a Génesis capítulo 22. Rápido. Génesis 22, voy a ir lo más rápido posible, a fin que ya se saben los pasajes, nada más es reafirmar algunas cosas. Vamos de la escasez a lo suficiente. Dios te va a sacar de la escasez a que tengas la suficiente fe, los suficientes recursos o la suficiente gente en tu vida. Mira, dice Génesis 22, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Bueno, vámonos al versículo 9. Conocen la historia. Dios le pide, se le aparece Dios a Abraham, le pide que sacrifique a su hijo. Pero vamos al versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había, llegaron al lugar que Dios le había. Así que escucha bien. ¿Quieres vivir en escasez? No escuches a Dios. Pero ¿quieres salir de la escasez? ¿Qué tienes que hacer primero? Empezar a oír la voz de Dios. Porque Abraham dice, llegaron al lugar el cual Dios le había dicho. Así que el primer paso es que Dios te va a dar una palabra. ¿Quieres salir de la escasez? Dios te va a dar ¿una qué? Dilo otra vez fuerte, una palabra. ¿Quieres salir de la escasez? Necesitas una palabra de Dios. Esa palabra se va a convertir en una visión. Di conmigo, visión. Dilo fuerte, visión. Esa palabra para mí es una visión porque es una promesa, es una profecía o es una instrucción de Dios. Tienes que hacer esto. Te va a venir una palabra y te va a decir, haz esto. A Pedro le dice, ve, boga mar adentro y echa las redes. Fue una instrucción. Una vez que hizo eso y vio el gran milagro, cayó de rodillas y dije, wow, apártate de mí. ¿Verdad? Le dice a Jesús, aparte de mí que soy un pecador, tú eres el Hijo de Dios. Ahí lo reconoció. Cuando tú recibes una palabra, una promesa, una instrucción, vas a tener una visión. Di conmigo, visión fuerte, visión. Tú necesitas una visión de Dios, algo que te marque hacia dónde tú vas a ir, una visión que te marque hacia dónde tú te tienes que dirigir, algo que te diga que te guíe, una palabra que sea tu brújula hacia dónde tú vas a ir. Porque cuando Dios te da una visión, entonces Dios prepara una provisión. La provisión son todos los recursos necesarios para cumplir lo que Él te está diciendo. Así que si tú quieres, escucha bien, si tú quieres una provisión de Dios, Señor, provéeme. No te va a proveer hasta que tú tengas una
visión. Y no vas a tener una visión hasta que tú tengas una palabra. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Entonces, la palabra te lleva a la visión y la visión te lleva a la provisión. Vamos a seguir leyendo. Entonces, le dice ahí que en ese lugar edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y le puso en el altar. Ahora mira, en el versículo, vamos un poquito atrás, le dice en el versículo, le pregunta a Isaac, bueno, está todo, pero ¿y el carnero dónde está? ¿Qué vamos a ofrecer? Y entonces le responde, versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. ¿Por qué se va a proveer de cordero? Porque él ya tenía una palabra y ya tenía una visión. Le dice, Dios me va a mostrar el lugar en donde Él quiere que yo haga este sacrificio. Y entonces vio el monte de ¿qué monte era? Moria, ¿no? Y ahí dice, este es el monte. Y dice, este es el monte que Dios me dijo, ese es lo que yo vi en visión. Tengo una palabra, tengo una visión. Así que si tengo palabra y tengo visión, entonces voy a tener una provisión. Di conmigo, provisión. Esa provisión, aunque, escucha bien, pon atención en lo que te voy a decir. La provisión, aunque tú no la veas, ya está. Lo voy a volver a decir. Si tú tienes una palabra y una visión, aunque tú no veas la provisión ya está. Yo pensé que te ibas a alegrar por eso, porque hay provisión para los hijos de Dios. Y si hay provisión es porque tienes una visión, y si hay visión es porque tienes una palabra. Así que si tú quieres la provisión de Dios, necesitas estas cosas. Ahora, más adelante dice en el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Cómo lo llamó? Jehová, ¿qué? Proveerá. Ahora, cuando Dios lo detiene, porque iba a sacrificar al hijo, lo detiene. ¿Ya estaba o no estaba el carnero ahí? ¿Ya estaba o no estaba el carnero ahí? ¿Por qué estaba el carnero atorado ahí? Porque ya estaba provisto. ¿Qué tal si se equivoca Abraham de monte? Duro lío en la que se mete Abraham. Pero necesita Abraham ser certero. ¿Pero por qué fue certero? Porque tenía una palabra y tenía una visión. Cuando tú tienes una palabra y una visión, no te puedes equivocar. Lo voy a volver a decir, cuando tú tienes una palabra y una visión, no te puedes equivocar. Y si tienes una palabra y tienes una visión, entonces Dios te va a dar una provisión. La siguiente diapositiva, por favor. Estamos en la provisión. Cuando tú tienes la provisión de Dios, escucha bien, ¿cómo o qué te va a dar Dios? Vamos a Mateo capítulo 25, rápidamente. Mateo 25. Espero que alguien esté aprendiendo hoy algo. Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Les entregó qué? Sus bienes, es decir, les repartió a todos, les repartió sus bienes. Escucha bien, pon mucha atención. Recuerda lo que la Biblia leímos en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8. Bueno, en el 9 dice que Dios repartió dones o repartió a los hombres. Es decir, que Dios nos da a cada uno, nos da algo, nos repartió.
a todos nosotros Dios siempre nos reparte, Dios siempre nos da, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios siempre nos da. Siempre nos da. Ahora, escucha bien, esto es muy importante. Lo que Dios te da es una provisión. Di conmigo, provisión. Entonces, cuando tú recibes de parte de Dios, recibes una provisión de Dios. Pero entonces, si es una provisión de Dios, debe de ser para algo. Porque debes de tener una palabra y una visión, porque el que tiene una visión tiene una dirección, y si hay una dirección, entonces hay una provisión, y si tú recibes esa provisión es para eso que Dios destinó. ¿Alguien lo está entendiendo? Ahora, cuando tú recibes esa provisión, ¿cómo es que recibes esa provisión? Dice el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su otra vez, conforme a su capacidad. Es decir, que Dios no reparte igual a todos, sino Dios reparte de acuerdo a su. Así que si tú tienes escasa fe, pues Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad. No te puede dar más porque no lo vas a poder manejar, y porque te vas a perder, y porque te va a lastimar, y porque no vas a poder, y porque te vas a frustrar, y porque va a pasar un montón de cosas, y por eso Dios no te da. Porque no tienes la capacidad de poder recibir lo que Dios te quiere dar. Así que siempre Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad. Así que si tú tienes una fe escasa, pues a eso te alcanza y punto, se acabó. Si tú tienes suficiente fe, Dios te va a dar eso. Pero si tú tienes sobreabundante fe, Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, hablando de recursos o de bienes, Señor, ¿por qué no me das? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me das? Pues porque no tienes la capacidad para recibir. Ahí está. Capacidad, recibo de acuerdo a mi capacidad. Una vez que tú recibes de acuerdo a tu capacidad, ahora no se queda ahí el asunto. Una vez que tú recibes, no te preocupes, si tienes poca fe, bueno, recibe de acuerdo a esa capacidad. Pero una vez que te recibes, lo tienes que poner ¿a qué? Lo tienes que poner ¿a qué? A producir. La productividad, lo que tengo crece y se multiplica. Todo lo que Dios pone en tus manos debe de crecer y se debe de multiplicar. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la parábola sigue hablando, ¿verdad? A uno le dio 1 y lo trabajó, y entonces cuando vino el dueño le entregó ¿qué? No, ese no, ¿verdad? Ese no trabajó. El que tenía 2 le entregó ¿qué? 4, y el que tenía 5 le entregó 10. Así que se pusieron a trabajar y fueron fructíferos, fueron productivos. Di conmigo, productivos. ¿Qué es lo que Dios busca? Cuando Dios te da algo, viene después de un tiempo y ve si hay fruto, si hay productos, si hay crecimiento, si hay multiplicación. Entonces Dios te da una medida de fe, ¿verdad? Te da una medida de fe, y de repente después de un mes regresa y resulta que tienes menos fe que antes. Y Dios dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Tienes que hacer crecer tu fe, no tienes que hacerla disminuir. Y entonces, pero fíjense cómo somos nosotros, que no queremos hacer crecer las cosas de Dios, pero sí le pedimos más a Dios para nosotros. Señor, bendíceme, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, sáname, Señor, hazme esto. Y cuando Dios dice, ok, te voy a dar esto, hazlo crecer, lo escondemos, ¿verdad? Lo escondemos, y en lugar de ser más, a veces es menos. Y a veces decimos, mira, tú me entregaste esta fe, ahí te la regreso, igual, ni toqué nada, ahí está.
Para eso es, no, Dios espera que tú seas productivo. Di conmigo, productivo. Una vez que tú eres productivo, escucha, esto es, la provisión es diferente a lo que enseñan en las escuelas hoy, ¿verdad? Los contadores tienen ese problemita, ¿verdad? La provisión es como cuando es de los pasivos que tú tienes, apartas algo para que lo tengas ahí por cualquier cosa que pase. Ahí tengo una provisión. Pero en el reino de Dios no funciona así, contadores, no funciona así. En la Biblia la provisión no se ve. La provisión no se ve. Los contadores tienen que ver la provisión y verla ahí para saber que está ahí para poder usarla. ¿Sí o no? ¿Dónde están los contadores? ¿Es así o no es así? Acá hay otra contadora. ¿Sí? A veces necesitan verlo, pero con Dios no es así. Aquí es por fe. Di conmigo, es por fe. Para que confíes en Él. Avanza y aunque no lo veas, ahí está la provisión. Dije otra vez, avanza. Los contadores necesitan ver el recurso para poder hacer las cosas. No tengo provisión, no lo hacemos hasta que venga la provisión. En el caso de Dios dice, no, tú avanza porque la provisión ya está. Aunque no lo veas, cuando tú des el paso, yo te doy la provisión que tú necesitas. ¿Cuántos lo creen? Entonces, así se maneja con Dios. Así es esto. Da el paso y aparece la provisión. Abraham iba a matar al hijo y hasta que hizo esto, apareció la provisión. ¿Sí o no? Wow. El que está enfermo, ¿qué debe decir? Sano soy en el nombre de Jesús. Aleluya. El que no tiene dinero, ¿qué dice? Rico soy en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque ya la provisión ya está. Ya está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La competencia. La competencia a diferencia de la capacidad. La capacidad es el potencial que yo tengo para hacer algo, pero la competencia es cuando ya demostré que puedo. Es decir, cuando ya llegaron, el que le dieron 2 minas y llegó con 4, ya demostró que tenía capacidad y entonces ahora es un ministro competente. Y como un ministro competente, Dios tiene la confianza de darle más. ¿Qué dije? Cuando tú muestras tu competencia, entonces Dios puede darte. Por eso le dicen, a ver, quítenle al que no hizo nada, quítenle la mina esa y dénselo al que tenía 10. Así que el que empezó con 5 terminó con 11. ¿Si alguien me está entendiendo? Cuando tú demuestras tu competencia, ¿verdad? Cuando tú eres competente, entonces Dios te puede dar más. Wow. ¿Cuántos quieren recibir más? Entonces necesitas aumentar ¿qué? Tu capacidad. Di conmigo capacidad. Por ejemplo, hablando de personas, una persona espiritualmente, aquí vamos a, ¿cuántas pudo atender Jesús en su ministerio personalmente? ¿Cuántos? 12. Si Jesús nada más pudo con 12, ¿nosotros podemos con más? ¿Sí podemos con más? ¿Atender a más personas? No. El promedio es de 10 a 12 personas atenderla. Porque si no, ay pastor, usted nunca me tiene tiempo para mí, usted nunca me habla, usted... ¿Qué es lo que pasa, sí o no? Entonces, una persona, ¿qué capacidad tiene? Hablando de capacidad, de atención, ¿qué capacidad tiene? 10 personas, no más. Así que
si un pastor es el todólogo de la iglesia, ¿qué capacidad tiene? 10 personas. Señor, hazme crecer. Ahí está, de acuerdo a tu capacidad. ¿Cuántos tienes? Tu capacidad es de 10, ahí te van 10. Pero yo quería 100. ¿Te voy a dar 100? ¿Dios me va a dar 100? No, porque esos 90 se van a quejar, y los voy a, de todas maneras los voy a perder. Y Dios me va a decir, ¿para qué te doy 90 más si de todas maneras los vas a perder? Porque no tienes Entonces Dios, ¿por qué te da conforme a tu capacidad? Para que no haya pérdida. ¿Para que no haya qué? Pérdida. Entonces, ¿quieres más? Necesitas aumentar tu ¿qué? ¿Cómo aumento mi capacidad? Pues a esos 10 que Dios me dio, ¿qué hago? Los entreno. Y cada uno de ellos tiene una capacidad de 10 más. Así que, ¿cuál va a ser mi capacidad cuando venga Dios y dice, a ver, ¿qué hiciste? Aquí están, miren, aquí están los 10. Aquí están, miren. Y dice Dios, wow, qué. Ahora tu capacidad, ahora te voy a dar ahora en esta temporada conforme a tu. Y ahora sí vienen, ¿cuántos? Vienen los 100, ¿verdad? Vienen los 100 porque ya tengo la capacidad. ¿Alguien me está entendiendo? Pero yo quiero 1000. Y empezaron. ¿Cuántos necesito para 1000? 100. Entonces a esos 100 los tengo que capacitar, porque a esos 100 los capacito, a todos esos 100 en la siguiente temporada. Dios me va a dar ¿cuántos? Pues 1000, y vienen 1000 y no hay pérdida, porque Dios me va a dar siempre conforme a mí. Ya me cansé. ¿Alguien está entendiendo? Pero una vez que Dios te da conforme a tu capacidad, tienes que mostrar tu productividad, y esa productividad tiene que reflejarse en tu competencia. Siguiente lámina, la última. De la provisión a la sobreabundancia. Dijimos al inicio que Dios siempre te va a dar lo suficiente. Hasta este punto Dios te va a dar. ¿Qué dije? A este punto Dios te va a dar. Lo siguiente es que tú tienes que hacerlo crecer y tú tienes que hacerlo multiplicar. ¿Cómo lo hacemos? A través de Dios nos ha dado una herramienta que es la bendición. Di conmigo, la bendición. Todo lo que Dios bendice crece y se multiplica. ¿Cómo sé que estoy bendecido? Porque todo lo que Dios bendice crece y se multiplica. Eso ya lo vimos ¿verdad? Si no, vean los mensajes anteriores. Todo lo que Dios toca, todo lo que Dios bendice con su palabra, crece y se multiplica. Pero, escucha bien, vamos a regresar a 2 de Corintios capítulo 9, y ya vamos cerrando, así que le voy a pedir a Cecia que se venga rapidísimo. Y dice ahí, versículo 9: y repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. De hecho, esa expresión es todo un mensaje. A lo mejor la siguiente ya que vamos en esto, no lo aventamos, ¿no? Pero escucha bien, ¿qué dice ahí? El que da ¿qué? Semilla, ¿a quién? Pon atención, el que da semilla, ¿a quién? ¿A quién Dios le da semilla? Al que ¿qué? Al que siembra. Ahora, escucha bien, lo que Dios te da son para dos cosas: para comer y para sembrar. ¿Qué dije? Que la provisión, escucha bien, la provisión de Dios es para dos cosas. Mira, ahí dice en el versículo 10: el que da siembra y el pan al que come proveerá. Es decir, Dios va a dar provisión, provisión para dos cosas: para que tú comas y para que tú
¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? No me dejen solo. Se siente regacho. Lo voy a poner aquí un día para que vean que se siente regacho que no lo apoyen a uno. Ahora, para estas dos cosas es para el que siembra y para el que come. Y viene la provisión de Dios, pero si toda la provisión tú te la... Dije que si toda la provisión tú te la... Ya no vas a tener para... Entonces, escucha bien. La provisión es lo suficiente que tú necesitas. Lo voy a volver a decir. Pon atención. La provisión es la suficiencia de Dios para lo que tú necesitas. Pero la sobreabundancia corresponde a cómo tú manejes esa provisión. A ver, lo voy a dejar 30 segundos para que lo medites. La provisión, escucha bien, la provisión depende de cómo tú lo manejes, será para la sobreabundancia. Entonces Dios no te da sobreabundancia, no. Te da lo suficiente, te da la provisión. Pero en la provisión tú tienes que hacerlo multiplicar. Si alguien lo entiende, puede cambiar su vida el día de hoy. Porque generalmente estamos, Señor, dame abundancia. Ok, y te da una provisión y te da lo suficiente. Y dice, Señor, pero ya siempre me das lo suficiente. Pues es lo único que te voy a dar, porque con lo suficiente yo voy a hacer que tú llegues a la sobreabundancia. Y entonces te da semilla. Bueno, la provisión entonces es para sembrar y es para que tú comas. Wow, hijos. Bueno, nada más tengo un billete. Salió de a 500. Y Dios te da una provisión. Y dices, wow, Señor, gracias por la provisión. 500 pesitos. Wow, que eres bueno, Señor, gracias por la provisión. Y te vas al mercado, te vas y compras los 500 pesos de verdura, de todo lo que tú necesitabas, y todo te lo... ¿Y qué pasó? Y cuando llegas a la iglesia, ¿qué cree, pastor? No tengo. Wow. Te encuentras ahí a alguien, a una persona con necesidad. Oiga, fíjese que me acaban de asaltar. Y tú dices, híjole, y yo me compré todo me lo gasté. Escucha bien lo que te voy a decir. Si tú no tienes para sembrar, no vas a llegar a la sobre. Porque una parte es para la siembra y otra parte es para... No te preocupes. Ahora, escucha bien. Hay un principio, versículo 6. Por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará. Y el que siembra generosamente, ¿verdad? Ahora escucha bien. Este principio es universal y no la podemos librar, amados. No oren pidiendo, Señor, bendíceme. Y Dios dice, ¿cómo le explico? Ya mandé al apóstol, ya mandé a todos. Y no, total que no le entra en la cabecita. No le entra, nomás no le entra. Que yo nada más le voy a darlo. Porque dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, yo te voy a dar lo suficiente.
Filipenses 4:19. Yo cubriré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. ¿Qué es? Lo suficiente. Dios no te ha prometido más allá de eso, pero sí te ha dado la capacidad. Escucha bien, sí te ha dado la capacidad para aumentar y hacer crecer lo que Dios te ha dado. Y entonces dice Dios, cuando tú das y dices, bueno, de este voy a apartar mi diezmo, voy a apartar mi ofrenda y voy a apartar, y ya lo demás sí me lo como. No te sientas mal por comerte eso, no te sientas mal. Cómetelo con gusto. Eclesiastés dice que la labor del trabajo es para que tú te goces. Cómetelo, disfrútalo, vete de vacaciones, haz lo que tú quieras, hazlo y disfrútalo, porque Dios te da para eso también. Pero la otra parte, siémbralo, invierte, aprende a invertir esa parte, esa semilla, porque Dios va a hacer crecer esa semilla. ¿Alguien me está entendiendo? Y ahora Dios, escucha bien, te dice, pon atención. Cuando tú tienes los 500 pesos, dices, bueno, le voy a dar 100 y 400 me los como. Ok, está bien, no hay problema. Pero Dios te va a dar 1,000 pesos. Y entonces dices, pues le sigo dando los 100 a Dios y 900 me los como. Y dice Dios, a ver, como que no me salieron las cuentas. No me salieron. A ver, cuando te di 500 diste 100 y te quedaste con 400. Ahora que te di 1,000, me diste 100 otra vez y te quedaste. A ver, ¿cómo está la cosa? A ver, voy a hacer otra prueba. Y te da 2,000 Dios. Y dices, le voy a dar 100 a Dios y yo me quedo con 1,900. Y entonces dice Dios, ya le entendí. Ya le entendí. No importa lo que te dé, tu corazón es de 100. ¿Alguien me está entendiendo? Ya entendí. Bueno, pues entonces mejor te doy menos, a fin que de todas maneras me vas a dar. Lo voy a dar conforme a tu capacidad. Ay, no, pero yo tengo capacidad para recibir más, Señor. No, es la capacidad para que tú. No le había entendido así, Señor. Sí, la capacidad es la capacidad de dar, porque la sobreabundancia, ¿para qué es? Para darle a qué? A otros. ¿Están entendiendo? Entonces, entre más capacidad tengo de darle a otros, más Dios me va a dar. Porque entre más me da, más yo puedo. Porque si entre más doy lo mismo, no le salen las cuentas a Dios. ¿Alguien está entendiendo? Ahí entonces dice, entonces me quedo igual. Pues está bien. Está bien, no importa. Aquí cada uno decide. Lo que Dios te garantiza es la suficiencia. No te va a faltar nada. Eso debes de estar seguro. No te va a faltar nada. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Ahora, ¿quieres sobreabundancia? Éntrale a la siembra y cosecha. No hay de otra. Éntrale a la siembra y la cosecha. No hay de otra. ¿Quieres salir de la escasez? Palabra, visión y provisión. Una vez que recibas la provisión, ¿quieres salir de la suficiencia? Éntrale a la siembra y la cosecha. Y Dios te va a dar en abundancia.
¿Cómo lo sé? Porque Malaquías lo dice: traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre. Cuando tú das y lo pones en las manos de Dios, Dios lo hace crecer y multiplica. Jesús, ante una multitud, le dijo a los discípulos: ¿qué tienen? No tenemos nada, no tenemos dinero, no tenemos. Búsquenle. Y Jesús: uy, búsquenle. Y trajeron a un niñito que tenía 5 panes y 2 peces. Y aquí está esto. Encontramos a este niñito que nos está. A ver, y le decían: a ver, quítate, aquí están los 5 panes y los 2 peces que está dando el niño. Y entonces Jesús dice: no importa, con esto voy a alimentar a 5,000 hombres. Lo puso en las manos Jesús, volteó al cielo, lo bendijo. Y eso creció y se multiplicó. ¿Y qué pasó? ¿Fue suficiente? No, fue más que suficiente, porque recogieron 12 cestas que sobraron. Y cuando algo sobra es porque hay sobreabundancia. Así es nuestro Dios, así es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Así que el día de hoy, ponte en pie, ahí en casa también. Levanta tus manos al cielo y diles: no sé en qué condición estás. Si estás en escasez, lo primero que tienes que hacer es: Señor, dame una palabra, dame una visión, y yo sé que con eso voy a tener una provisión. Pero si tú ya tienes tu provisión, lo que tú tienes que hacer el día de hoy es decirle: Señor, yo quiero entrar a la sobreabundancia. Bueno, entonces ahí que Dios hable a tu corazón para que tú puedas sembrar. Puedes sembrar en personas, puedes sembrar en ministerios, puedes sembrar en personas que tienen alguna necesidad. Tú puedes sembrar esa semilla en donde Dios te ponga en el corazón, pero tienes que sembrar. Dios te va a dar dirección y parte, disfruta. Imagínate que Dios te diera un millón de pesos. Vas a sembrar y lo demás te lo puedes comer. Y si te alcanza para comprarte un coche, disfruta del coche. Gloria a Dios. No, ¿verdad? Porque hay gente que siempre va a decir: oh, esa persona, en lugar de dárselo a los pobres, esa persona, como es bien marro, no sabe. Pero cuando uno es bendecido de parte de Dios, disfruta tu pan que tú te comes, pero también da semilla para sembrar. ¿Alguien me está entendiendo? Padre, en este momento yo oro por tu pueblo, porque esta congregación, Señor, tú la has traído para sacarlo de la escasez en fe, de la suficiencia. Ahora queremos ser como aquellos hombres que tú vengas y digas: grande es tu fe, grande es tu fe. No he encontrado en la Ciudad de México otros como en Luz a las Naciones que tengan tanta fe. Señor, queremos salir de la escasez. Queremos salir no tener solamente la suficiente fe para hacer las cosas. No. Queremos que tú digas: Señor, wow, estos cuates tienen una gran fe. Una gran fe. Dile: Señor, yo quiero una gran fe. Yo quiero una gran fe. Que tú te enorgullezcas, Señor, de nosotros y digas: wow, no he encontrado en todo México una fe como la hay en Luz a las Naciones. Alguien lo puede creer, alguien lo puede decir: Señor, dame esa fe, dame esa fe, dame esa fe, dame esa fe. Porque esa fe aumenta tu capacidad para poder recibir del Señor. Dije, esa fe aumenta tu capacidad para poder recibir del Señor. Dile: Señor, aumenta mi capacidad. Hay alguien que le pueda decir: Señor, aumenta mi capacidad. Dios te va a dar esa provisión. Pero ahora, cuando tengas esa provisión, ahora tienes que ser productivo. Tienes que ser productivo. Dios te dio 2 personas, tienen que ser para fin de año 4 personas. Si Dios te dio una persona para el fin de año, tiene que ser 2 personas. Si te dio una casa de paz para el fin de año, tiene que ser 2 casas de paz. Vamos a ser productivos. Que Dios diga: wow, estos cuates están produciendo. Ahora los voy a bendecir. En esta temporada les voy a dar más. 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 Les voy a dar más.
Hay alguien que lo pueda creer y decir: Señor, yo quiero más, Señor, de ti, conforme, Señor, a esa capacidad. Y finalmente, Señor, enséñame dónde sembrar una semilla. Señor, enséñame dónde sembrar esa semilla que yo necesito para que sobre y abunde en este lugar. Queremos bendecir naciones. Dilo conmigo: queremos bendecir naciones. Dilo fuerte: queremos bendecir naciones. No, dilo fuerte, fuerte, fuerte. Queremos bendecir naciones. Otra vez, dilo fuerte: queremos bendecir naciones. Por eso necesitamos esa sobreabundancia, porque queremos mandar gente, Señor, a Latinoamérica, queremos mandar gente, Señor, a África, queremos mandar gente a Europa, queremos mandar gente a Asia, queremos mandar gente, misioneros, queremos mandar, Señor, el evangelio, queremos comprar Biblias, queremos invertir en el reino. Y Señor, por eso necesitamos la sobreabundancia para poder invertir en el reino. Hay alguien que pueda decir: Señor, yo quiero ser un inversor del reino, un inversionista del reino. Yo quiero ser un inversionista del reino. Padre, voy a invertir en el reino. Así que, Señor, creo que hay sobreabundancia en mi vida, hay sobreabundancia en mi casa, hay sobreabundancia en Luz a las Naciones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.